Saludos cordiales, ¿no?, a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico y literario, Art y Confidencias en el Tiempo. Como cada fin de semana, y continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, bueno, en esta ocasión, en días de semana, hoy estamos muy felices, muy contentos, porque tenemos el honor de entrevistar a la escritora peruana Daisy Arévalo. Esperemos que nuestra invitada nos confiese todo de lo que osadamente y sutilmente trataremos de preguntarla sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestra invitada de honor, Daisy Arévalo Guillén. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo te encuentras? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Jonathan. Buenas noches. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Pues presta a hablar sobre mi libro Menudencia. Bien, perfecto. En mis manos tengo la biografía, ¿no?, de nuestra invitada, Daisy, y menciona lo siguiente, ¿no? Daisy Arévalo, 1997, escritora y gestora cultural apurimeña. Tiene 3 libros publicados, novela corta, camaleónica, en sus 2 ediciones, Ollas a presión y Menudencias, así como sus microrelatos son parte de diferentes antologías literarias como Letra Azul, entre otras. Es ganadora del primer concurso de microrelatos La Nueva Peruanidad de la editorial arequipeña Ateleya y segundo lugar de cuentos Canchi de Oro en el Cusco. Fue moderadora del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Cusco en el 2020, moderadora también del Club de Lectura de la Librería Casa Tomada en el 2022. Ha sido gestora y parte del primer Encuentro Nacional de Escritores Peruanos Curuhuasi Apurímac 2021 y de recitales de diferentes ciudades del Perú. En el 2022, la Dirección Regional de Educación de Apurímac y en el 2023, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas le han dado un reconocimiento por su labor literaria y cultural. De la misma manera, en el 2024, la Municipalidad Distrital de Huanchac y Emprendimiento Cusco la reconocen también por su labor literaria. También es ganadora de la beca de Gestores Culturales 2024, organizado por la UNESCO y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bien, ya dicho esto acerca de la biografía, ¿no?, de nuestra invitada de hoy, bueno, pasaré a hacer las preguntas correspondientes, ¿no?, para conocer un poco más, ¿no?, de nuestra invitada. Bien, Daisy, ¿cómo fue tu infancia y qué recuerdos tienes del lugar donde naciste? Yo crecí en Abancay, en Apurímac, tal como se puede reflejar en mis libros, no solo en Menudencias. Es como que un ambiente muy de chacra, muy rural en sí, un lugar muy pequeño también, pero de demasiadas costumbres más que todo andinas. Y como que esta parte creo que es muy fundamental en el tema de mi literatura, ¿no? Y en aquello que también quiero expresar de una manera en la que no quiero que se pierdan costumbres de los lugares en los que yo he estado y de los lugares aquellos en los que yo me identifico bastante. Sin embargo, también, a pesar de haber crecido en Abancay, yo nací en Andahuaylas y como que esta racha y, ¿cómo podría decir?, corriente arguediana siempre ha estado muy presente, no solo en mi infancia, en mi adolescencia, sino que también la he tenido que plasmar en mi escritura y también dentro de la lectura, ¿no? Bien, acaba de mencionar Daisy de que sus obras tienen una esencia de arguedas, ¿no? Se puede decir con un sentimiento bucólico por la tierra, por parte de los Andes, ¿no? Bien, ¿cómo es la relación con tus padres? ¿Qué te dijeron al enterarse que te gustaba dedicarte a la literatura, a escribir? En realidad no fue algo sorprendente porque cuando yo era niña, mis tíos, mi mamá,
Eran más como que en vez de regalarme tipo los juguetes tradicionales que se suelen regalar a los niños, eran más de regalarme libros. Así que por ahí como que también fue la cosa, ¿no? Y mientras yo fui creciendo, me fui interesando en la literatura regional o en los cuentos de tradición oral, lo que son los mitos, las leyendas, más regionalista en realidad. Y luego fui escribiendo más que todo para mí. Creo que es algo muy común en los jóvenes, en realidad, solo que pocos nos atrevemos a publicarlo y a ir un poco más allá. Así que ellos lo han tomado de la mejor manera. Y que incluso en un inicio era más que era en sí un hobby, ¿no? Pero para mí a estas alturas como que ya no es solo un hobby, ¿no? Es parte de mi vida. Perfecto. Eh, ¿Por qué llegaste a estudiar Derecho y Ciencias Políticas? Creo yo que hace poco te graduaste y no literatura en este caso. Mira, qué interesante pregunta. Es algo difícil, ¿sabes? Porque siempre tuve una forma muy extraña de llevar mis cosas porque yo quería estudiar derecho, pero a la vez quería estudiar ingeniería de minas, quería estudiar ingeniería química. Entonces decidirme fue un poco complicado. Sin embargo, siempre estuvo el lado social muy presente en mi vida. Desde muy niña, el tema de estar en voluntariados y temas por el estilo, actividades también referidas. Y creo que eso hizo que no pueda elegir una carrera de números, sino que me vaya más a una carrera de letras que sabía que en un futuro me iba a ayudar para de una u otra manera, fuera de ejercer la profesión y tener un sustento, verlo como una forma de ayudar. Perfecto. Bueno, al parecer no lo has mencionado aún, y si lo has mencionado, bueno, me gustaría que lo aclares. ¿Desde cuándo y cómo nace tu pasión por escribir? Creo que nace cuando empiezo a leer obras del indigenismo a razón de las tareas que me dan en el colegio. Entonces, como empiezan a darme esas típicas tareas de hacer análisis y resumen, de buscar autores de la localidad o de la región, tipo personajes ilustres. Entonces, como que ahí mi tarea fue de buscar autores que ya habían fallecido, pero también autores vigentes. Y es en esa línea que voy descubriendo poco a poco Arguedas y a otros autores de ahí, de Abancay, de Andahuaylas, de Chincheros, de Mereas, de otras provincias de Apurímac. Y fue más que todo el sentirme parte de sus escritos y de ver y leer e imaginar dentro de las obras, más que todo dentro de la narrativa, escenarios donde yo me desenvolvía, tipo los ríos profundos, pero que eran partes de una obra. Entonces para mí eso era wow, era hermoso. Entonces yo empiezo a escribir cuentitos, pero lo típico, ¿no? Que solemos escribir en una hoja, en un cuadernito y lo vas perdiendo, pero esa sensación de imaginarse y hacer un mundo paralelo donde puedes soñar, donde puedes hacer un montón de cosas, como que no lo fui perdiendo y luego vas descubriendo más literatura, ¿no? Literatura más allá de la región y creo que luego de eso es como que yo ya no dejo, ¿no? No dejo uno de leer y luego ya no dejo de escribir. Bien, ya, bueno, acabas de mencionar que quién fue tu referente literario. Bien, también mencionaste este libro de qué autor, ¿no? Despertó tus expectativas. Bien, mi siguiente pregunta, casi a todos los entrevistados los hago. Por ejemplo, Jorge Luis Borges dice que la literatura es una de las formas más elevadas de la expresión humana
consideraba que a través de la literatura el ser humano podía explorar los límites de la imaginación y la creatividad y alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. Gabriel García Márquez decía sobre la literatura que era un medio para explorar y desvelar los misterios de la existencia humana. Su enfoque en el realismo mágico se caracterizaba por la conclusión de elementos fantásticos en contextos realistas, creando una sensación de lo mágico en lo mundano. Bien, dicho esto, ¿qué es la literatura para Daisy Arévalo? Ay, para mí la literatura es mi forma de escape. Es mi forma de crear un mundo alterno, un mundo paralelo en el que pueda descubrir y puedo hacer y deshacer un montón de escenarios que quisiera y que no quisiera también. Es como que una forma de escapar y encontrar soluciones a la vez. Y en realidad eso es lo que he hecho con mis libros, porque he creado mundos paralelos. He intentado en algunas partes como que buscar soluciones a cosas que me hubieran gustado que sucedieran de diferente manera, pero también otras que no. Y también al leer a diferentes autores es como que me han abierto la mente increíblemente, me han dejado sensaciones inexplicables, sensaciones que una película no me puede dejar o que incluso la música misma no puede llegar a mí. Así que creo que la literatura es como un salvavidas. Tus dos últimos libros son de microrelatos. ¿A qué se debe tu inclinación por los microrelatos o microficción? ¿Sabes? Esto creo que nació, ni siquiera sabría decir cómo nació. Creo que simplemente se dio, porque en algún momento empecé a leer microrelatos porque creo que me llegaron a las redes sociales, creo que me llegaron al Facebook como sugerencias o publicaciones, algo así. Entonces como que yo fui investigando y tratando de entender de qué se diferenciaba o en qué se diferenciaba un microrelato de un relato corto, por ejemplo, ¿no? O simplemente de un cuento que son textos más cortos. Y allí fui practicando y leyendo algunos otros microrelatos y tratar de que también a mí me puedan salir, ¿no? Más que todo en práctica. Creo que en realidad así nació, no fue tanto como que alguien me hubiera comentado o que de un momento a otro dije yo quiero escribir microrelatos. Creo que fue más que se me presentó y por curiosidad quise indagar sobre el tema y empecé a practicar y empecé a leer de qué se trataba y pues así fue naciendo mis libros de microrelatos. Sin embargo, de manera inconsciente se podría decir, por ejemplo, en mi libro Camaleónica, la última parte pareciera que es un microrelato y a la vez mis textos suelen ser cortos y también no me gusta leer muchas veces textos muy grandes que me repitan las cosas y no se pueda llegar como que a una conclusión dentro de lo que se pueda llegar. Entonces creo que de manera inconsciente siempre me han gustado las cosas más concisas, de una u otra manera para aprovechar el tiempo, o no sé, ¿no? Es algo propio de mí. Bien, hay una frase del escritor venezolano Luis Brito, dice lo siguiente: no es perfecta la microficción que termina en pocas palabras, sino la que no acaba en el recuerdo. Y un dato sobre microrelatos es que el término microrelato fue utilizado por primera vez por José Emilio Pacheco en el año 1977 y le dio carta de naturaleza a la investigadora Dolores Koch a principios de los 80 y ha sido ampliamente difundido, ¿no? Especialmente en Argentina y en España, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué concepto tienes tú como autora de los microrelatos?
Los microrrelatos para mí son textos cortísimos que para mí suelen tener un giro. O sea, tienen un giro al final, un choque brutal que te dejan como que inconsciente y dices, ¿qué pasó aquí? La historia estaba yendo de forma horizontal, pero llega un momento en el cual pues todo se desbarató y termina de una forma en la que no esperabas en la que termine. Tiene unos giros bruscos. Sin embargo, he escuchado en algunas clases y a otros autores que no necesariamente los microrelatos pues tienen este tipo de terminar el texto, ¿no? Incluso hay una cantidad de palabras que deben de cumplir, pero en la práctica he visto que incluso hay microrelatos que pueden tener hasta una hoja o más de una hoja, pero personalmente para mí la característica principal de un microrelato va a ser ese efecto sorpresa que te pone en jaque y te deja pues como que atontado, ¿no? Pero bueno, también hay microrelatos para todos los gustos. Se puede decir que que los microrelatos tienen más lectores que los demás géneros literarios. La verdad es que yo pienso que no. Lo que sí podría decir es que está agarrando más fanatismo, más lectores. Quizás sea porque estamos poco a poco entrando a un periodo en el cual es más fácil, por ejemplo, tipo ver videos cortos en TikTok o estar en las redes sociales o ver imágenes que te puedan decir más cosas uh, o publicaciones que te dan información en pocas palabras. Y para mí sí tiene que ver mucho con los microrrelatos, porque igual los microrrelatos te dan una historia en pocas palabras y por temas de tiempo, quizás hasta por flojera, por poca costumbre, pues es más fácil de leerlo. Sin embargo, un microrrelato pues puede ser más difícil de entenderlo, ¿no? Y tiene un montón de formas o de matices en las que un lector puede comprenderlo, porque puede hacer que el autor no quiere decir eso en el microrrelato y el lector lo entiende de otra manera y no se cumple esa conexión entre lector y autor. Así que yo creo que es más un fanatismo ahorita, pero no creo que tenga como que una cantidad inmensa de lectores. Quizá en un futuro sí, pero por ahora pienso que no. Bien, ¿y cuál es la temática principal en tus microrrelatos? En mi primer libro de microrrelatos, que es Oías a presión, discúlpame, tengo aquí a mi gato, así que va a estar aquí. En mi primer libro, Oías a presión, la temática principal es la de salud mental. Dame un rato, por favor, que tengo aquí a mi gato. Bien, parece que se ha perdido la conexión con con nuestra invitada de honor. Espero que vuelva. Ha estado contestando, ¿no? ¿Cuál era la temática principal en sus microrrelatos? Esperemos que vuelva. Sí, ya estoy, Jonathan. Discúlpame, por favor. Tengo aquí dos gatos sí, y tengo un perro que van por aquí. Sí, adelante, te escuchamos sobre la pregunta que te hice. En mi primer libro, que es Oías a presión, no sé si lo tengo por aquí, creo que no. La temática principal fue una en realidad.
el tema de la salud mental, que en realidad sigue una temática que yo elegí al momento de empezar a escribir, ya con mi primer libro, que es Camaleónica, el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, trastornos mentales. Entonces quise seguir una misma línea. Sin embargo, con Menudencias esto cambia. Con Menudencias intento tocar ya no solo un lado como que muy opaco, muy triste, sino un tema más hasta cómico, más pintoresco, con algo de picardía incluso en algunos microrelatos, porque intento separarlo en 3 capítulos, como que para dar ya un poco o un matiz diferente. Sin embargo, tampoco no quito el tema de la salud mental en mi último libro, Menudencias, y tampoco voy a quitar este tema en mis siguientes libros, porque es el objetivo principal cuando decidí empezar a escribir y cuando decidí publicar. ¿Algún referente literario que tengas en microrelatos? El principal, creo que es el de la mayoría de muchos microrelatistas, es Augusto Monterroso. Bien, ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir? Creo que la naturaleza, me gusta mucho viajar y en los viajes es cuando escribo más, pero mentalmente. Y a veces lo bueno de la tecnología y de tener el celular a la mano es que puedes escribir o hasta mandar notas de voz, y yo utilizo bastante eso. Utilizo mucho los sueños, yo sueño bastante. Y tengo un montón de sueños en una misma noche, y eso es algo que también plasmo en mis libros. También cosas que yo he pasado en cuanto a salud mental en un proceso que fue muy difícil para mí, más que todo en la adolescencia, y que también a raíz de eso yo me atrevo a publicar Camaleónica. Así que creo que todas estas cosas juntadas dan como resultado cada uno de mis textos. Bien, mi siguiente pregunta es, cuando escribes, ¿piensas en el lector? Sí, definitivamente. Pero pienso más en un lector joven, joven adolescente, joven casi para adulto. Y a veces pienso también en el lector que es padre de familia. Porque, por ejemplo, en mi libro Camaleónica, que al inicio fue como un libro de terapia, porque el prólogo fue hecho por un psicólogo, no por un escritor, y tenía como todos los matices de un libro de psicología o de superación, más que todo, y luego ya como que se convirtió en un libro netamente de literatura. Pensé mucho en eso, de dar como que un mensaje a otro joven que podría estar pasando en la misma situación que yo, en una situación quizá peor, y también en un padre de familia o un tío, un abuelo que no sabe cómo ayudar o cómo entender una situación respecto a otra persona que esté pasando por un problema de salud mental. Entonces, sí o sí, siempre en mis textos, fuera del tema de salud mental, trato de pensar en cómo va a recepcionarlo el autor. Bien, ¿cómo nació tu libro Camaleónica, que es novela corta, y a qué se debe el título? Camaleónica nace a raíz de que yo en la adolescencia tengo problemas en cuanto a las emociones, se me vienen cosas fuertes. Creo que fue el tema, ¿cómo podría decir? Hormonal, el cambio
este cambio de cuando uno es niño, pasa a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, y se me empiezan a venir un montón de cosas, empiezo a ir al psicólogo, esto me choca un montón, y en un lugar tan conservador, más que todo, es difícil de entender este tipo de cosas, y yo veía a otras personas de mi edad, personas mayores, incluso menores, que tampoco sabían llevar la situación, más que todo por el qué dirán, por ese tema de las etiquetas sociales. Entonces es allí cuando yo empiezo a tener la necesidad, esa es la palabra, la necesidad de poder escribir y contar parte de mi historia, porque obviamente el libro ya se convierte en ficción y no se sabe hasta cuánto de toda esta historia es cierto y cuánto no. Entonces, más que todo es eso. Luego ya voy contando algunas otras cosas que le van sucediendo a otras personas cercanas a mí o que me voy enterando, porque también a raíz de este libro hay personas que se contactan conmigo para que me puedan contar cosas que le pasan, ¿no? O que le han pasado, o diciéndome que se han identificado conmigo, con el libro. Y camaleónica en sí, el nombre es justamente por el animal, ¿no? Por el camaleón, de cómo con sus colores intenta esconderse para no ser presa. Y el personaje de mi libro, que es Esmeralda, prácticamente hace lo mismo, pero los colores esta vez significan cada sentimiento y cada emoción que ella puede estar atravesando a raíz de todo el proceso mental que va llevando. Bien, ¿y cómo nace tu libro Ollas a Presión? ¿Qué es microrelatos? ¿A qué se debe el título? Ollas a Presión no es un libro de cocina, como muchos creen, porque varias personas me lo han dicho. Algunos en son de burla y algunos porque en realidad piensan o pensaron que era un libro de cocina o de recetas. Hace referencia a la carga mental que puede tener una persona y es tal cual como una olla a presión, que puede incluso explotar en cualquier momento si no sabe manejarlo. Y cada microrelato que contiene este libro es justamente la historia de esta persona que, o si bien puede controlar lo que lleva adentro, todas las cargas mentales o físicas, pues va a poder llevar su vida de mejor manera, y en caso no lo haga, pues va a explotar. Y las maneras de explotar no solo son físicamente, ¿no? Sino también mentalmente. El libro, el próximo ¿no? libro que va a ser presentado acá en Lima, Menudencias, que también es microrelatos, ¿a qué se debe el título? Estuve buscando bastante el nombre de ese libro porque, a diferencia de Ollas a Presión, como lo mencioné, es un libro que tiene un poquito de todo. No es un libro que, por ejemplo, a diferencia de Ollas a Presión, mantenga un mismo tema. Entonces tenía que buscar un título que refleje que tiene un poco de todo. Entonces, no sé por qué, es que siempre se me ocurren nombres referidos a comida. Supongo que es algo psicológico, creo que tiene que ser algo para poder estudiarlo. Entonces se me ocurrió el tema de Menudencias. En sí se iba a llamar Chanfainita, pero entonces dije no, creo que no hay Chanfainita. Elegí Menudencias, me pareció un título más adecuado, más bonito. Entonces, creo que sí, ese título le quedó perfecto. El contenido tiene 3 o 4 divisiones, por lo que pude leer. Está dividido en 3, 4 fases. Explícanos esa parte. ¿Por qué lo dividiste así tu libro? Porque quise mostrar en
este libro quise mostrar a cada parte de mí. En Huellas a Presión prácticamente mostré solo un lado, como que un lado triste mío, una parte mía que solo escribe cosas oscuras, tristes, melancólicas, pero en Menudencias quise mostrar algo más de lo que me gusta escribir y algo más de lo que suelo ser. Entonces, en Menudencias hay una parte incluso que son microrelatos muy, no sé exactamente cómo definirlo, pero son más exagerados, eh, más fuertes, que no me atrevía a publicar antes porque sentía que era muy chica incluso y que tenía miedo de cómo la gente lo iba a tomar, incluso el mismo tatuaje que tengo y que me lo hizo hace como 2 años. Pero creo que poco a poco yo he ido aceptando ciertas cosas mías y de cómo en realidad la gente más cercana a mí me conoce. Y conoce cada parte mía, o sea, no conoce solo la parte de Irene o Daisy triste o que puede escribir este tipo de textos, sino conoce a Daisy que hace un montón de bromas en doble sentido, que se la pasa riendo y molestando y fregando a todo el mundo, o a Daisy que está un día, digamos, en Cusco y al otro día está, pues, no sé, en Lima, en Piura o donde sea. Entonces, en este libro quería mostrar esos cambios en mí y esas facetas en mí. Entonces, he intentado dividir el libro en esas 3 partes. Bien, bien, es la aplicación, ¿no? Acerca de su libro, de nuestra invitada, ¿no? Del libro Menudencias, que va a ser presentado en Casa Tomada, en la librería Casa Tomada, este sábado 28 de septiembre. ¿Cuál era la temática de tu microrelato ganador del primer concurso de microrelatos La Nueva Peruanidad? Hambre. En sí la temática era que la historia se puede identificar con cosas que pasan en nuestro país. Ese concurso fue realizado por justamente Fiestas Patrias. Entonces, este microrelato lo escribí por un tema más que todo social, del cómo las personas pueden quedarse sin trabajo, pueden quedarse sin nada y al final tienen que sacrificar a algo muy querido, en este caso al perro, ¿no? Y si bien es cierto, es un microrelato en parte triste, también tiene un microrelato algo burlesco. Pero es uno de mis favoritos en realidad. Bien, hasta el momento en el programa ya entrevisté a 2 autoras, 2 escritoras que también hacen microrelatos. Una de ellas es Julia del Prado y la otra es Fabiola del Mar. Bueno, y ahora es la invitada presente, Daisy Arevalo, ¿no? No sería una mala idea de que haya pues un evento cultural y que se hable acerca de los microrelatos. Creo que a algunos lectores y a algunos escritores también se inclinan por esto y desean saber más acerca de los microrelatos. ¿Qué expectativas y qué experiencia te dejó ser moderadora del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Cusco 2020 y ser moderadora del Club de Lectura de la Librería Casa Tomada 2022? Ambos clubes a mí me dieron la oportunidad de conocer más autores, a leerlos y conocer del por qué escribían, porque no solo es que escriban, ¿no? Sino es que el por qué escriben, qué mensaje quieren llevar. Pero también, por ejemplo, en el tema del club de lectura de la municipalidad, aquí en la biblioteca del Cusco, esto se dio en una época de pandemia todavía, recuerdo,
como que podría decir que no hay mucho interés en la literatura. No solo de las autoridades, sino también de los lectores, obviamente, pero sí quizás se podrían hacer más proyectos a nivel de autoridades, de municipalidades, gobiernos regionales, que puedan sumar a este tipo de proyectos, repitiendo de nuevo, creo que podría haber más público y teniendo en cuenta que la literatura pues no solo es que nos vean, nos lean, nos escuchen a nosotros, autores de ahora, sino que tiene que ver mucho con el tema de la educación, con el tema de la lectura, cosas así, ¿no? Luego de esto, se dejó de lado por bastante tiempo el tema de la lectura aquí en el Cusco, recién se está retomando. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, muy grata y me dejó con ganas de más. Sin embargo, no se pudo y me dio mucha pena y me encantaría que hayan más cosas como esta. Tengo entendido hasta ahora, por ejemplo, que la Filcusco no se va a hacer este año y me da muchísima pena. Es algo muy triste para una ciudad tan grande como esta y con tantos escritores y con tanta buena literatura que hay aquí. Y en cuanto a Casa Tomada, esta sí fue virtual totalmente. Fue otro tipo de literatura, se podría decir, otro tipo de público también. Gente muy interesada en conocer a literatura más contemporánea, porque en el club de lectura de la municipalidad de aquí del Cusco fue más literatura indigenista, más literatura regionalista, más que todo del Cusco. Pero en Casa Tomada fue una literatura más contemporánea, como le he dicho, de autores que aún se encuentran con nosotros, de literatura más fresca. Sé que aún todavía está habiendo otros clubes de misma Casa Tomada que lo están llevando otros autores, otras personas, otros gestores culturales, y Casa Tomada es una librería café que siempre promociona y apuesta felizmente por este tipo de proyectos, cosa que también deberían hacer otro tipo de librerías. ¿Por qué crees que no se lee mucho en el país? Pienso que es un tema de querer apagar esa chispa y esa llama de querer saber, de querer conocer a lo correcto, ¿no? Muchas de las personas quieren a gente inculta, quiere a gente que no sepa, ¿no? Porque si no conoces tus derechos, si no conoces de muchas cosas, pues no eres capaz de reclamar aquello que corresponde. Y esto tiene que ver mucho con la política, lastimosamente tiene que ver mucho con corrupción. Y habiendo mucha riqueza en realidad en el Perú, pues nunca se ha invertido en temas de educación, temas de salud, temas de trabajo. Y dentro de esto está la literatura. Sabemos que antiguamente se quemaban libros porque por medio de los libros se transmitía información. Así que pues, es un tema inmenso. Sería muy bueno que haya difusión de libros, no necesariamente de nosotros, ¿no? Que somos autores de ahora, sino de la literatura en general. ¿Te has planteado alguna vez alguna fórmula para que los niños y adolescentes puedan acercarse a la lectura, a los libros? Sí, en realidad varias veces. Tengo una labor de gestora cultural también, que esto nació también de forma inconsciente, como una necesidad, más que todo. Apurímac, ahora en el Cusco, el tema de plantear bibliotecas comunales, de poder llevar planes de lectura y hacer un seguimiento de esta lectura a lugares alejados de las ciudades que pueden ser principales, ¿no? Ciudades o de las urbes, donde solemos estar y donde hay mayor información. Pero esto es un trabajo que no se puede hacer sola o no lo podemos hacer solos. Siempre necesitamos apoyos
no necesariamente de instituciones públicas, sino de otras personas también que quieran hacer esto. Y es un poco complicado, lastimosamente, pero poco a poco se va realizando pequeños logros. Llegaste a ganar una beca de gestores culturales en 2024, organizada por la UNESCO y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué expectativas tienes al respecto de esta beca? Esta beca es para un diplomado en gestión cultural. Esta beca la he ganado como gestora cultural de Apurímac. La expectativa es poder aprender exageradamente todo, no solo de las clases, sino de mis compañeros, compañeras, y con ello poder transmitirlo en mi región, ¿no? En mi localidad, y plasmarlo, porque Apurímac, al igual que otras regiones, es una de las que tiene mayor pobreza. Y esto para mí es ilógico porque tiene un montón de riqueza natural, riqueza minera, entre otras, pero por temas de corrupción, autoridades que les importa más el tema personal, no le importa el tema de la educación, la salud, y entre otras cosas, pues no se pueden realizar diferentes proyectos, más que todo en literatura, y gracias a Dios están este tipo de becas, ¿no? Que nos dan la oportunidad de que nosotros, queriendo realizar diferentes actividades, sin embargo no tenemos el conocimiento técnico, podemos tener el conocimiento empírico, pero hay otro tipo de conocimiento que necesitamos para poder complementar, y ese es el que yo necesito adquirir, y voy a adquirirlo para, como ya lo dije, poder plasmarlo y junto con otros y otras gestoras culturales, pues empezar a desarrollar diferentes actividades en Apurímac y también reflejarlo en otros lugares, ¿no? Bien. ¿Cómo escribe Daisy? ¿Es una escritora disciplinada a tiempo completo o escribe en cualquier momento cuando se le presenta la inspiración? Creo que tengo periodos. No soy una escritora que escriba todos los días, pero tengo periodos tipo que escribo un mes y dentro de este mes es interdiario, y después de este mes dejo de escribir unos 2 meses, y en esos 2 meses empiezo a recolectar toda la información posible, todo lo que puedo, y luego empieza la labor material, se podría decir, ¿no? A agarrar la computadora, agarrar el papel, y luego vuelvo otra vez a la labor de inspiración, motivación, de soñar, de recolectar información, y así va siempre mi secuencia. ¿Cómo te fue con la venta de tus libros? ¿Crees que el escritor pueda vivir de la literatura en el país? Pienso que solo de la venta no, pero también habría que ponernos a pensar qué tipo de escritores, porque hay escritores que nuestra literatura es netamente literatura, y hay escritores pues que no hay una literatura más comercial, esa que llama más la atención, porque hay un tema más de farándula, de morbosidad, que es el que llama más al ojo de la gente, ¿no? Y es más fácil de vender también. Pero esa literatura, literatura neta, quizá podría llamarlo así, es más complicada de llamar la atención y de vender. Entonces pienso que esta literatura neta no es como que para que puedas sacar las ganancias y con eso dedicarte. Ahora, que con la experiencia de ser un escritor y puedas tener otro tipo de trabajo, no otro tipo, sino que puedas tener un trabajo conexo, tipo hacer talleres de literatura, talleres de redacción, y buscar trabajos relacionados, sí, conozco a varios autores que
que son escritores y que dentro de todo este rubro se mueven y se dedican plenamente a esto. En cuanto al tema de mis libros, con la primera edición de Camaleónica, me fue muy bien, debo decirlo. A mí las redes sociales en ese entonces y ahora me han ayudado bastante, bastante. Pienso que si sabes mover el libro, si le dedicas el tiempo, vas a tener, ¿no? Vas a tener la ganancia y todo eso. Pienso eso. Y lo digo con experiencia porque lo he movido de esa manera y lo he llevado de esa manera. Pero, por ejemplo, con Menudencias, yo prácticamente me separé casi un año del tema de los libros porque me empecé a dedicar más a mi carrera, porque ya le había dedicado bastante tiempo al tema de mis libros, pero había dejado el tema de mi carrera. Ahora me estoy dedicando más a mi carrera, al tema de las redes sociales, y después de varios meses que he estado escribiendo bastante, quiero sacar un nuevo libro en unos meses, estoy volviendo nuevamente a inmiscuirme en el tema de mis libros y voy a hacerlo con fuerza otra vez dentro de estos meses. Bien, ¿cuál es la cita o frase de un autor que te ha cautivado mucho? A ver, ¿cuál podría ser? Creo que en realidad no tengo ninguna frase o ninguna cita de un autor, pero sí tengo una que lo utilizo siempre, 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 y es la que me ha acompañado en un tema mental, se podría decir, que incluso cuando hago la firma de mis libros, la suelo poner, hasta me lo he tatuado, no sé si puedo decir que es la marca, no es el Vive CTM por si acaso, es una página a la vez, que es como decir un día a la vez, porque es el tema prácticamente de Camaleónica, el tema de esa presión y en parte el tema de Menudencias. Bien, ahora vamos a conocer más a fondo a la autora y la siguiente pregunta sería, ¿cómo te consideras? ¿Creyente, agnóstico, ateo? Soy creyente. ¿Y cómo te consideras en el ámbito político? ¿De la derecha, de la izquierda, del centro o eres anarquista? A ver, podría decir a estas alturas que soy de centro. Soy de centro, pero he pasado por diferentes lados. En la universidad era de izquierda. Sí, era de izquierda, pero ahora ya no. Soy de centro, con miras incluso a derecha. Yo he estado participando en temas políticos, he sido candidata en las elecciones anteriores. Aquí en el Cusco sigo metida en política, aunque es un poco complicado porque a mí no me gusta manchar o juntar el tema de mis libros con el tema político o con cualquier otra actividad que haga. Sin embargo, a veces también es un poco difícil separarlas. Pero ahora no tengo una participación activa, aún voy a esperar algunos meses para ver si aún puedo participar como candidata o qué es el camino, cuál es el camino que voy a elegir. Bueno, la opinión de los escritores siempre es importante que se mencione, ¿no? Los lectores están al pendiente de todo lo que haga un escritor y todo lo que menciona un escritor, y más aún, ¿no? Si es en caso tuyo, ¿no? Es una persona como una figura pública quizás, ¿no? Porque ya manejas bien tus redes. Y mi pregunta sería lo siguiente, ¿no? Y espero que no te la reserves. ¿Qué opinas del actual gobierno? ¿Crees que está realizando una buena gestión? Bueno, definitivamente no. No hay una buena gestión. Tendría que ser ciega para decir, ¿no? Por mucho que quizá sea o no de esa ideología, los resultados dan a la vista. A mí me duele mucho que nuestra autoridad incluso sea purimeña, porque hay mucho esto de generalizar que una persona sea proveniente de un lugar y pues si esta persona es así, pues todos ya son así. Y eso es bien chocante en realidad, no solo para mí, sino para todos los apurimeños.
mm, pero las cosas están muy difíciles en nuestro país y yo muchas veces también utilizo mis redes sociales para poder no solo criticar, sino intentar entender de dónde viene todo esto, eh, y saber elegir en la siguiente, a pesar de que es muy difícil porque pues en temas de políticas a veces todo está entrelazado y a veces todo el mal está tan entrelazado que eliges a diferentes personas y acaba en lo mismo. Es bien feo más lo que está pasando, eh, pero creo que somos un país muy guerrero pese a todo. Bien, el feminismo ha hecho historia a través, ¿no? Durante la, durante la historia. La sería, Daisy, ¿qué es el feminismo actual para ti? ¿Qué expectativas tienes al feminismo actual? Mira, es una gran pregunta. A mí el feminismo actual me ha dado y me da mucho que desear, la verdad. Creo que han habido feministas, escritoras, como por ejemplo Clorinda Mato de Turner, eh, que ha sido, voy a decir que es, cusqueña, pero ese feminismo era diferente porque era un feminismo que sacaba pues eh, las garras con todo. No era un feminismo que solo sacaba las garras frente a las redes sociales o frente a los medios de comunicación, sino era un feminismo que en realidad luchaba por causas que sí tenían que defenderse. Ahora veo un feminismo más aparente, más populista y más de figuretismo. No en todos sitios, obviamente, ¿no? Conozco a varias personas y varias amigas que son feministas y que sí la sudan. Y yo también, a pesar de que no me considero feminista como ellas, defiendo esa posición, pero no estoy de acuerdo cuando solo se saca este tema o esta palabra feminismo para los medios o para las redes sociales y cuando se apagan las cámaras, pues no defiendes en realidad lo que tendrías que defender, ¿no? Entonces a mí como que esa parte no me gusta, no la comparto. A mí me gustan que las cosas se hagan de manera correcta y que si vas a defender algo lo hagas frente a cámaras, lo hagas cuando las cámaras estén apagadas, que lo hagas, si lo haces por una causa A, lo hagas de la misma manera con la causa B. Si es una persona pues que tiene gran poder económico, saques la cara por esa persona, y si es una persona que no tiene nada, también saques la cara por esa persona, ¿no? Entonces, a mí este tipo de feminismo hasta me asusta. ¿Y, ¿Y cuál es tu opinión sobre el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo también es un tema bien controversial, al igual que el feminismo. Ahora veo que hay esto del lenguaje braille, ¿verdad? Que he estado viendo en diferentes libros. Eso para mí es lenguaje inclusivo, por ejemplo. Eh, Otro tipo de lenguaje inclusivo, por el tema de las palabras, no lo comparto mucho, ¿no? No lo comparto mucho. Quizás soy de la vieja escuela. Eh, Creo que hay temas más fundamentales en los cuales nos debemos de preocupar, pero también creo que si esto tiene que ver mucho con derechos como el respeto, derechos fundamentales, de la dignidad de la persona, pues hay que respetarlos. Pero también hay que considerar que hay lenguaje inclusivo en otros temas y que también son importantes. Mm,
Otro tema que también es polémico es, ¿qué opinas sobre el matrimonio igualitario? ¿Crees que si ya se deba legalizar en el país? Bueno, yo no estoy en contra, la verdad. Se tiene que legalizar. No podemos tapar el sol con un dedo frente a una situación que se nota, que se ve. Eh, es algo que ya está. Mm, quizá mañana mi hijo tiene una preferencia sexual diferente a la mía, y yo tengo que estar preparada. Puede ser chocante para mí porque mi manera de pensar o mi manera de crecer pues no es la misma a la de ahora, eh, pero también tiene que ver con derechos, ¿no? Y con respeto y con aceptación, y no puedo negarle a otra persona su felicidad y su manera de interactuar, porque tengo pues mis cosas. No, puedo no estar de acuerdo, pero eso no significa que tenga que yo mm, como que involucrarme de una manera negativa o hacer cosas para que estas personas no sean felices o no se desarrollen libremente. Así que yo en realidad sí estoy de acuerdo, por mucho que quizá yo no sepa de eso o no me desenvuelva de la misma manera que ellos o no comparta sus ideas. O sea, estamos en un país y en un mundo donde todo eso pues ya está. Y hay que aceptarlo ya poco a poco. Bien, mi otra pregunta es, tú, eres natural de Apurímac. Estas tradiciones, estas costumbres se practican, supongo yo, hasta hoy en día. Y bueno, en los libros de Arqueas también se reflejan esta costumbre. Pero mi pregunta directa es para ti, ¿no? ¿Qué opinas sobre la corrida de toros? ¿Crees que se deba prohibir en el país o es una tradición, una costumbre que no se debería de borrar? Personalmente, yo estoy en contra de estas corridas. Yo soy bien animalista. Es como que un dolor bien grande ver este tipo de cosas. Se choca bastante con las costumbres, hasta con el derecho constitucionario, pero eh, es como que ir en contra de costumbres de lugares o pueblos que han crecido y han vivido y que tienen protección en realidad. Y cambiar esto es muy difícil, pero pienso también que dentro de todo este tiempo donde actualmente muchas cosas están cambiando y que creímos que quizá nunca iban a cambiar, nunca iban a ser diferentes, se están dando. Eh, pienso que en algunos años estas cosas van a cambiar. En parte me da tristeza por un tema así de costumbre, de un lugar, pero por un tema de los animales, ¿no? Del mismo cambio climático y cómo nos afecta a nosotros, eh, pues sí, obviamente que voy a estar a favor. Bien, eh, ¿qué es importante para ti, Daisy? ¿La obra o el autor? Esto te lo digo por la polémica, por ejemplo, que le pasó a Pablo Neruda, ¿no? Sobre la negación de Su su hija, hija, y varios sí. ¿no? opinaron en contra de él, o sobre la decisión política que a veces toma Mario Vargas Llosa y que está por encima de su calidad literaria. ¿Qué es importante para ti? ¿La obra o el autor? Intento mucho no juntarlo. La verdad es que intento mucho no juntarlo y me cuesta bastante. Intento concentrarme mucho en la obra y luego me concentro mucho en el autor. Mm, pero como te digo, me cuesta mucho separarlos. Pero trato de juzgar solo la obra y luego juzgar solo, solo el autor. Es muy complicado porque, por ejemplo, por ejemplo, Vargas Llosa, sus obras, pues
tienen sí o sí algo de su vida. No necesariamente está aislado, ¿no? Siempre va a tener algo de eso. Entonces, si jala algo, es difícil poder separarlo totalmente. Arguedas igual, ¿no? Arguedas igual, si se hace un análisis psicológico de cada obra, de cada autor, siempre vamos a encontrar algo. Entonces, por eso como que sí es bien difícil poder separarlo, pero si se logra eso, pues ya. Pero si uno quiere entender, creo yo, la obra en sí, va a tener que sí o sí irse a la vida del autor. ¿Qué libro estás escribiendo ahora? ¿Microrelatos, novela o cuentos? Estoy escribiendo una novela corta, como Camaleónica. Para mí es como una continuación. Este libro narra el tema de la homosexualidad en un ambiente conservador, tipo un pueblo, y el tema de los trastornos alimenticios, porque yo he notado algo y es que la gente cree que en lugares o en pueblos, en comunidades, no existen trastornos mentales, no existe salud mental. Y para mí sí existe, ¿no? Sí, no es que en la ciudad solo hay personas con esquizofrenia, con bipolaridad, con ansiedad, con estrés. En pueblos, en comunidades, también hay personas que tienen esto, solo que muchas veces no hay lugares o centros de salud donde puedan ser tratados, o no hay estas especialidades, o no hay medicamentos. Entonces, estoy tratando de llevar esto al libro, a la literatura, y también el tema de los trastornos alimenticios, que es un tema que yo quería mucho abordar en Camaleónica, pero decidí no hacerlo. Y este libro ya lo estoy escribiendo como 5 años, pero pienso que ya lo tengo que sacar. ¿Qué opinas sobre la literatura contemporánea juvenil? ¿Crees que hay autores con futuro literario en el país que darán mucho que hablar con el pasar del tiempo? Y si así lo crees, puedes mencionar alguno de los nombres de esos autores. Mira, yo no he leído mucha literatura contemporánea juvenil, más que todo. Lo que me he dado cuenta que hay mucha poesía. Autores de narrativa, casi yo, la verdad es que no tengo conocimiento más de los que conozco por amistad, por recitales. Yo asisto a recitales y asisto con microrelatos, pero todos los demás son poetas. Yo soy la única narradora allí, entonces como que la mayoría son poetas, ¿no? Entonces, como que no tengo gran conocimiento de otros narradores, y por eso como que no tendría una respuesta más específica para esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a los escritores jóvenes que tienen la idea de publicar por primera vez? Que se atrevan, porque cuando publiqué mi primer libro, Camaleónica, pues yo me atreví así sin saber nada. No tenía mucho conocimiento del mundo editorial, de que un libro tenía que pasar por una edición, o sea, cosas, ¿no? Yo tenía mi historia, yo quería que la gente conozca mi historia, sabía que no iba a pasar, que no me iban a comprar más allá de mis familiares y de mis amigos, pero no sé si decir que tuve suerte o que realmente el contenido de mi libro interesó y pude llegar un poquito más allá. Mi libro tuvo críticas buenas, como también tuvo críticas para mejorar, y lo hice. Poco a poco he ido mejorando. Pero si no me hubiera atrevido, a pesar del miedo que tenía, sin saber mucho, no hubiera mejorado y no tendría un camino en la literatura. Entonces creo que es atreverse y lanzarse a la piscina, y también perseverar. Yo alguna vez me encontré con un autor
Apurimeño, él es poeta, que hace como 2 años, cuando estaba más metida en temas de literatura y de mis libros, él me decía que por qué yo tenía suerte en el tema de mis libros, cómo había llegado a tener mayor acogida. Y yo le expliqué que en ese momento yo no decía no a ninguna entrevista. Y tenía más tiempo en sí también que ahora. Yo no veía si la persona que me iba a entrevistar pues tenía mucha audiencia o tenía poca audiencia. Eso para mí era irrelevante. Yo quería hablar de mi libro, pero noté que otros compañeros sí. Si la persona que entrevistaba o el programa no tenía pues más de 20, 30 espectadores, ellos decían que no. Para mí eso pues no debería ser, ¿no? Si tú quieres que tu libro lo vean, que compren, pues aceptas. No sé si es un tema de ego, pienso que sí, pero eso no debería funcionar. Pero el ego catapulta muchas veces a varios artistas, sobre todo a escritores. Bien, ahora vamos a pasar a la última secuencia, que son preguntas puntuales y respuestas puntuales, y la cual se te va a preguntar, ¿ya? Y le respondas puntualmente. ¿Qué libro te cambió la vida? El sexto. ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? El mundo es ancho y ajeno. ¿Qué libro regalarías siempre? Pedro Páramo. ¿Qué libro has leído muchas veces? Muchas veces. Creo que ha sido El mundo es ancho y ajeno. Le he leído 1.000.000. Sí. ¿Qué libro te encuentras leyendo actualmente? Es un libro de psicología que se llama Cómo hacer que te sucedan buenas cosas. Bien, ahora te voy a mencionar alguna lista de autores y vas a elegir solo uno, ¿no? Para saber, pues, cuál es tu autor favorito. ¿Mario Vargas Llosa o José María Arguedas? Oh, Arguedas. ¿José María Arguedas o César Vallejo? Repíteme, por favor, me desvié. ¿José María Arguedas o César Vallejo? Arguedas. ¿José María Arguedas o Ciro Alegría? Arguedas. ¿José María Arguedas o Abraham Valeromar? Creo que voy por Abraham, porque lo conocí antes que Arguedas. ¿Abraham Valeromar o Julio Ramón Ribeiro? Ribeiro. ¿Julio Ramón Ribeiro o Augusto Monteroso? Monterroso. ¿Augusto Monteroso o Jorge Luis Borges? Monterroso. ¿Augusto Monteroso o Julio Cortázar? Monterroso. ¿Augusto Monteroso o Alejandra Pizarnik? Monterroso. ¿Augusto Monteroso o Cristina Peri Rossi? No, Monterroso. ¿Augusto Monteroso o Virginia Woolf?
Jorge Wolf. Uh-huh. Entonces te quedas con Monterroso. Sí. Monterroso me gusta el hecho de que él tiene microrrelatos que pueden ser muy cortos y muy concisos, a diferencia de otros autores que más parecen tipo relatos cortos. Uh-huh. Y yo no me, ¿cómo podría decirlo? No me identifico tanto con ese tipo de microrrelatos. No es lo mío. Como que mis microrrelatos son más de 3, 4 líneas, o hasta podría hacerlo de una línea, tipo el dinosaurio u otros. Lo tengo por acá. Entonces, como que, aunque también Borges Cortázar también tiene microrrelatos así, pero no, la temática no es tampoco como que lo mío. Bien, cuéntanos cómo pueden adquirir tus libros y cuáles son tus redes sociales donde puedan seguir tus lectores. Ahorita pueden conseguir mi libro primero en la librería Casa Tomada, ahí en Lima, está en San Isidro, en Avenida Petituars. Por otro lado, están las ferias del libro, a veces están en Independiente, y estas las voy publicando en mis redes sociales. Estoy como Daisy Irene Arevalo Guillén. Así que por ahí me pueden contactar. Estoy bien, pero bien activa en redes sociales últimamente. Y en realidad también estoy intentando adentrarme otra vez en el mundo de la literatura y en el tema de mis libros. Así que si se contactan conmigo, les voy a responder rapidísimo. Invita a tus seguidores y lectores para la presentación del libro Menudencias en la librería Casa Tomada. Justo tenemos, como dices, la presentación de mi libro Menudencias en la librería Casa Tomada este sábado, pasado mañana, a las 6 de la tarde. Va a haber también un recital poético con diferentes autores. Así que no se lo pueden perder porque va a haber un poco de poesía y un poco de narrativa. Uh-huh. Y en la cual uno de los que van a leer la poesía soy yo. Bueno, gracias por la invitación, Michael. Y bueno, es un honor de poder hacer este recital antes de la presentación de Menudencia de nuestra invitada. Tus palabras de despedida y algo que tengas que agregar o no lo has dicho durante la entrevista, Daisy. Que estoy agradecida a ti, Jonathan. Haces una excelente labor de difusión de literatura. Gracias por la invitación nuevamente. Me gusta mucho este tipo de espacios porque nos ayudan bastante a nosotros los autores en la difusión de nuestros libros. Poder hablar de ellos es mágico. Muchas gracias por esta oportunidad. Me ha gustado bastante tu entrevista porque me has tocado diferentes temas y algunos para recordar también. Me has puesto en jaque también y eso es muy bonito. Espero que nos puedan acompañar también en la presentación de mi libro para hablar quizá algunas otras cositas también del libro de Menudencias y también ahí pues te conoceré personalmente. Nos vemos este sábado ahí en Casa Tomada. Bien, para mí será un honor también conocerte en la presentación de tu libro. Y bien, quedan todos cordialmente invitados para este sábado, ¿ya? Para la presentación del libro Menudencias de Daisy Arevalo. Ha estado con nosotros la escritora peruana Daisy Arevalo. Y bueno,
y también te agradecemos por darnos tu tiempo y aceptar la invitación de la entrevista. Bien, no se pierdan la entrevista que le haré al escritor Julio Goicoechea este domingo. Y bueno, y así el programa va a seguir entrevistando a otros autores. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Y si no han visto el programa presente así en vivo, también lo pueden hacer a través de YouTube, ¿no? Vamos a poder subir este video. Muchas gracias, Daisy, y saludos cordiales a todos los que nos han visto en el programa el día de hoy. Hasta pronto.